Bueno, muy bien, aquí estamos, primer bloquecito de Tiempo X con aire rural, ya lo tenemos en línea, el ingeniero agrónomo Uber Arece. Uber, ¿cómo estás? Te saludo en primer lugar, ¿cómo estás? Buen día, Silvina, muy bien, ¿y vos cómo andas? Bueno, muy bien, Uber, muy bien. Y la verdad que nos interesa mucho hablar con vos en el día de hoy. Hoy estaba pensando antes de venir acá a la radio sobre cómo encaramos esta nota, Uber, y como vos tenés ese perfil de explicar claramente las cosas, yo pensaba, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una audiencia muy heterogénea, más allá de que este es el bloque de Tiempo X con aire rural, donde hablamos específicamente de cosas relacionadas con el agro, pero empezar esta entrevista como si fuese una síntesis de una clase para hacer un repaso general sobre los cultivos que más se trabajan en nuestra provincia, sobre la fecha de siembra y cuándo se está pudiendo cumplir dadas las condiciones ambientales, que es uno de los temas más importantes, me parece, en estos tiempos, ¿no? Con estos cambios climáticos que estamos teniendo y las condiciones ambientales, como te decía recién, Uber. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Ante todo, quiero felicitarte por la hermosa nota que hiciste de la Reina Nacional del Mani. Realmente quiero destacarla porque es una excelente nota. Ahí demuestra tu capacidad periodística a su mejor nivel. Así que mis sinceras felicitaciones, a pesar de que me une un afecto muy especial con la Reina, pero tomando la nota por sí es excelente. Así que no quería dejar de pasar esta oportunidad para decírtelo públicamente. Muchísimas gracias, Uber. Y ahora voy a contestarte las preguntas. Sí, viene realmente muy mal, está todo muy seco, y está seco. Yo estoy viajando a la zona de Calchín, Balnearia, toda aquella zona, digamos, y ayer anduve por la zona de Isla Verde también, y en todos lados está seco. Pero en Isla Verde llover otro día, ya están sacando un poco maíz. Acá en esta zona nuestra, los trigos están en un estado pésimo, no se puede encargar la siembra de nada. La seca ha sido suerte la gente que por suerte no sembró trigo, sino hubiese sido un fracaso total. Y hasta que no llueva en serio, las expectativas son bastante malas. Acá lo que apura más para sembrar en nuestra zona es el maní, que hay que sembrarlo ahí por los 10, 15 de octubre, que esperemos que llueva. Lo que pasa es que los pronósticos para noviembre y diciembre son realmente muy malos, están que la niña va a seguir todavía y recién comenzarían las lluvias de forma importante después, alrededor del 20 de enero. O sea que las expectativas y las perspectivas de lo que dicen los que dicen que saben no son buenas para ningún cultivo en lo que va de este año, del inicio de la nueva campaña, digamos, porque el año agrícola terminó en julio, agosto, y ahora estaríamos empezando la nueva campaña. Claro, qué difícil, ¿no? Estaba pensando, uno ya más o menos va siguiendo todo este panorama actual de cómo estamos en cuanto al tema de las condiciones climáticas, pero también pensaba, ¿cuáles son los factores que más importancia tienen en este presente a la hora de definir qué va a hacer cada productor en cada campaña? Porque también obviamente que uno dice cuánto influye lo político-económico, cuánto influye lo ambiental, como vos me estás diciendo, Uber. Qué complejo el escenario que me describís. Sí, bueno, te fuiste a un tema bastante complicado, pero el productor argentino en general es un productor que, a pesar de todo lo que los gobiernos hacen mal para perjudicar el campo, el productor sigue apostando por el campo porque es lo que sabe hacer, sigue trabajando y si siguen las condiciones climáticas, el productor encara la campaña por supuesto con algunas restricciones, porque hay problemas, bueno, con los neumáticos, hay problemas con los fertilizantes, hay algunos problemas con agroquímicos, con todo este problema de que están trabadas las importaciones, existen problemas. Pero el productor, previendo esto, ya hizo compras, está bastante bien provisto, por lo menos para empezar toda la campaña. O sea que el productor muchas veces hace oído sordo a toda la problemática política y se dedica a hacer lo que hace y lo hace realmente muy bien. Y después por ahí se da cuenta que todo su esfuerzo lo tira a la mierda con una determinación que hizo que la expectativa que tenía de rentabilidad no fuera ni cerca de lo que se estimaba. Y si no, cuando salen como estas medidas que tomaron ahora del dólar soja, que favorecieron a la persona que tiene más recursos, que es el que pudo guardar
porque el productor que venía trabajando justo tuvo que vender todo en otro precio y no pudo aprovechar este precio diferencial. Y lo único que hizo fue favorecer el gobierno, pero que al productor en general lo perjudicó unas cuantas cosas porque tuvo que pagar alquileres en esos valores, a pesar de que el gobierno decía que no había que hacerlo. O sea que acá siempre hacemos parches que creemos que benefician, pero a la larga no benefician a nadie, sino que perjudican a toda la sociedad. Sí, la verdad ya vamos a ir sobre ese tema, dólar soja un poquito más, Uber, pero vos sabés que estaba viendo, según la Bolsa de Cereales de Córdoba, hablando del tema soja, ¿no? También ha caído la producción, el rinde promedio, sobre todo también por las cuestiones meteorológicas en ese sentido. ¿Qué me podés decir en este aspecto? Sí, que es correcto, que ha bajado también con toda cuando la situación es apremiante, los productores también reducen un poco su carga tecnológica, que es una cuestión lógica, porque cuando miden rentabilidades se dan cuenta que las rentabilidades están muy al límite. Entonces, de algún lado tienen que ir achicando sus costos. Y por ahí lo achican en el lugar que no debería achicarlo. Pero bueno, es lo que está acostumbrado y es lo que sabe hacer y lo sigue haciendo, ¿me entiendes? Entonces, y las perspectivas para la próxima cosecha están hablando de que se incrementaría el área sojera por una cuestión de costos y bajaría el área de maíz. Cuando el productor estaba llegando a hacer una rotación realmente muy buena, cuando tuvo números que le favorecían hacer las rotaciones. Ahora con los números que están y a los precios que se están manejando, por ahí el productor va a pasar a algún lote que lo tenía destinado a maíz, lo va a pasar a soja, y con eso perjudicamos las rotaciones, la rentabilidad del sector, la mejora de los suelos. Bueno, o sea, el productor sabe lo que tiene que hacer, pero tampoco puede hacer cosas que lo terminen fundiéndolo, ¿no? Tal cual. Lo que estaba pensando, Uber, teniendo en cuenta de que uno de los temas principales es acá el fenómeno Niña, el tema de las reservas hídricas, de cómo están los suelos con el tema agua. Esta es la tercera Niña consecutiva que estamos teniendo, por eso se complejiza aún más el escenario. Y digo, ¿cómo estamos nosotros, por ejemplo, en la provincia? No es común que haya sistema de riego, obviamente, que cuando se compara lo que es el efecto de la lluvia natural a un sistema de riego, que estamos hablando de otra cosa, pero ¿cómo es eso? ¿Es común que haya sistema de riego o no en los campos? Hubo toda una época donde se pusieron muchísimos equipos de riego y después se paró todo ese sistema. Te diría que el riego es un riego complementario, porque nosotros de ninguna forma con el riego podríamos suplir la lluvia. O sea, lo que el riego hace es ayudar en años críticos. El milímetro de riego tampoco no es tan económico, pero la gente que tiene riego y lo está utilizando para el caso de trigo y en algunos lugares para poder poner ahí más excelente alternativa. Nosotros tenemos una cuenca acá, digamos, entre Hernando y General Fote y un poquito más adelante, donde tenemos muy buenos acuíferos, a pesar de que en los últimos años hubo algunos problemas cuando empieza a bajar la recarga de acuíferos por las secas, hacen de que tengamos problemas con algunos pozos, pero quienes tienen el río lo están usando van a lograr no algo tan excelente como cuando hay lluvia, pero bueno, van a salvar la situación. Pero convenimos que la superficie regada en relación a todo lo que se siembra realmente es muy poca. Bueno, así que es un escenario de una campaña con muchísima incertidumbre, como para concluir este tema en cuanto a lo meteorológico, Uber. Si no vienen lluvias, ¿qué decimos? Hoy, viendo lo que dicen la gente que se dedica a este tema, te diría que viene complicado, pero pintaría para siembras tardías, digamos, tenemos que ir a sembrar en noviembre y diciembre, porque si empezase a llover del 20 de enero para adelante, y dicen que ahí se empezaría a hacer un neutro, y bueno, las expectativas serían no tan malas, sino que habría alguna expectativa de que podría cambiar y podría mejorar un poco para adelante. Eso es futurología. Hoy por hoy la situación se ve bastante compleja. Claro, esto es como los astros, como el signo.
Exactamente. Poder, viste que por ahí ve el horóscopo y dice que todos los días va a estar bien. ¿Te acordás ese horóscopo? ¿Te acordás las predicciones astrológicas para el año de la pandemia cuando decían van a viajar mucho y estábamos todos encerrados? ¿Te acordás? Algo así. Sí, bueno, ahí tenés vos un poco. Bueno, también en todo este tipo de cosas, yo siempre digo que Dios, la naturaleza son demasiado sabios para que las confundamos con algunas cosas, ¿no? Bueno, la verdad que la campaña anterior dio un resultado que sorprendió en muchos aspectos, ¿no? Porque también había como una gran preocupación de qué podía pasar por la segunda línea, ahora estamos en la tercera ya. Sí, realmente, ojalá nos pase lo mismo, ¿no es cierto? O sea, que lo que hoy parece negro deje de ser negro y termine siendo una campaña como fue la pasada, que en general para nuestra zona fue bastante buena, y todo lo que hablemos hoy no pase de ser más que un comentario en un momento en el cual no tenemos más datos que lo que dicen los meteorólogos que están al tanto con esto, que lo estudian y lo vienen siguiendo. Hay preocupación en todos los sectores, porque un año malo en el campo realmente a nuestro país lo afecta de forma directa, y venimos cascoteados, y si le sumamos eso, amigo, se va a complicar mucho, ¿no? Se va a complicar peor todavía. Bueno, lo que pensaba con respecto al tema de las lluvias es impresionante la disparidad, ¿no? Que a veces en un lado 9, en otro 12, en otro 20, 1, viste que a veces me van pasando productores los milimetrajes que van registrando en sus campos aquí para que nosotros después lo publiquemos en Tiempo X con Aire Rural, y a veces hemos tenido a lo mejor 19 acá en Punta del Agua, y en Pampayasta Norte Beto Rostaño dice 1 milímetro. Podríamos haber un poquito más de generosidad para nosotros. Es impresionante porque acá muy pero muy cerquita, o en el norte tal cosa, acá dentro de la zona estoy hablando un poquito más, y en la otra punta casi nada, ¿viste? Es como que qué bárbaro eso. Los meteorólogos habían dicho que iba a ocurrir esto. Yo ayer estuve en Isla Verde, no llovió nada. Y después, cuando volví anoche, estaba muy húmedo desde la laguna hasta Damaso Vélez. Es como que había llovinado más intensamente, ¿entendés? Entonces, es lo que decís vos, por ahí a 2 kilómetros llueve 30 milímetros y en tu campo llovió 2 milímetros. Sí. Y bueno, eso es lo que habían dicho que podía ocurrir. Y está ocurriendo. No es bueno, pero está ocurriendo. Está ocurriendo. Uber, mira, yo decía recién, te adelantaste un poquito, pensaba dividir en 2 partes esta nota, que siempre es muy importante hablar sobre las cuestiones políticas económicas que influyen mucho en las decisiones de los productores a la hora de plantear qué van a hacer en cada campaña, aparte de cómo influye lo ambiental, como estábamos hablando hasta recién. Pero decimos, ¿qué opinión te merece el presente de este gobierno con Cristina Fernández de Kirchner, con Massa, con Alberto Fernández como presidente? Bueno, aquí esta trilogía, todos los conflictos que hay desde este intento de magnicidio contra la vicepresidente, Massa viajando por el mundo para ver qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández que se va desdibujando cada vez más en su rol de presidente, en su figura presidencial. ¿Cómo ves en tu calidad de productor, de ingeniero agrónomo, de persona que conoce tanto el campo? Lo que pasa es que te fuiste a un montón de temas. Primero, no tenemos presidente. Segundo, esa es mi humilde opinión, ¿no? Massa lo que está tratando de hacer es que no le ocurra al peronismo lo que ellos hicieron siempre derrocando a los gobiernos que no eran su palo, porque en un gobierno ante una situación calamitosa como estamos hoy, que no fuese de este partido político, ya lo hubiesen enviado el helicóptero, las bombas, le hubiesen cortado las calles, paros interminables, y la oposición a esta oportunidad se está manejando como se debe manejar la oposición en una democracia, o sea, acompañando la democracia. No hay que tirar bombas para que le vaya mal. Ahora los gremios, los sindicalistas están saliendo más todavía. Ni salen, los gremialistas no salen. Vos fíjate cómo los más extremistas, como son los troquistas o los aprovechan la situación para crear un caos. A mí me preocupa demasiado
que todos estos movimientos, como lo del sur, como todo este atentado, o esta fábula del atentado, lo que fue, no quieren crear un caos para producir un hecho de derramamiento de sangre en Argentina que sería muy grave. Yo creo que estamos ante una situación bastante complicada, bastante difícil, y lo que tenemos que tener es calma. Tenemos que tratar de ver cómo podemos superar esta transición que va a ser muy dura. Lo que me preocupa es que cortan gastos, presupuestos en áreas como la educación, cortan como en la salud pública, pero en la parte política no han cortado un solo peso, siguen armando gente, siguen destinando dinero para cosas que no tienen sentido. Y bueno, es tristísimo que tengamos un país en estas condiciones, teniendo un país con la riqueza que tenemos nosotros, con el potencial que tenemos nosotros, con el campo, con los obreros, gente de altísima calificación, y que hoy estén pasando las situaciones estas. Recién, si vos recién hablabas con alguien de Capital Federal, no pueden andar, no pueden viajar, salir, para ir a un laboratorio te demora 3 o 4 horas. En Córdoba está pasando algo similar en algunos lugares. Entonces, estamos en un país hermoso donde todos se han encargado de destruirlo. Y lo que tenemos que tratar es que no llegue a un caos tal que aparezca un loco, un mesiánico, y que después nos quiten la libertad y nos quiten todas las cosas, como ha ocurrido en otras partes del mundo y como ha ocurrido acá en otros momentos de nuestra vida, ¿no? Tal cual. Mira, ahora volvamos al tema que vos un poquito lo adelantaste recién, que decíamos el tema dólar soja. Vos decías una medida que es un parche y fundamentalmente para cumplir un objetivo de 100% la necesidad del gobierno de tener reservas. Exactamente, pero lo que más grave es que hay otros sectores que se merecen el mismo trato. Lo están reclamando. ¿Por qué no los cultivos hortícolas? ¿Por qué no la fruticultura? ¿Por qué no, cualquiera? El maíz, ¿por qué no el trigo? ¿Por qué eligen algo? Entonces lo primero que es sí, pero si vos pones eso, va a afectar el costo de la leche y va a afectar el costo del pollo. Entonces favorecieron solamente a la persona que tenía soja y al resto que se vendió porque dijo, me voy a invertir comprando los insumos, y se quedó con maíz o se quedó con trigo. Hoy no el precio es totalmente desencajado de la realidad. Entonces, ese tipo de medidas que son sectoriales, para mí, más que benefician a un sector en un momento, pero en otro, porque si vos querías que te vendiesen, no hacía este manejo y le sacaba la retención y el productor cobraba lo mismo que cobra ahora. Por supuesto, el Estado dejaba de recaudar, pero para hacer esto que hizo tuvo que emitir en forma alarmante para comprar las diferencias de cambio. No soy economista, o sea, seguimos emitiendo, hay una emisión impresionante y la emisión es inflación. Entonces claro, vemos que todos los días aumentan los precios y en algún momento esto va a terminar explotando y van a tener que hacer una devaluación o no sé qué diablo van a tener que hacer, porque es como una manguera que le ponen un parche pero está totalmente rota. Entonces la arreglas acá, cuando le diste presión se deschavó en otro lado. Entonces, para mí la situación es realmente muy preocupante. Ojalá encuentren el rumbo, porque yo lo veo muy complicado. La gente está muy crispada, está muy nerviosa, ve que no le alcanza el dinero, ve que las previsiones que tenía son complejas. Cuando tiene un problema de salud, no se consiguen algunos medicamentos, no se consiguen prótesis. Bueno, hay realmente una situación bastante dramática y que ojalá la podamos atravesar sin llegar a extremos que haya violencia, que haya irracionalidad y que empecemos en una lucha de uno contra otro que normalmente termina muy mal y la termina pagando el más carenciado, el que tiene más problemas para hacerse de bienes, ¿no? Entonces, sí, yo realmente estoy bastante preocupado y tratando de que en esto, de ser lo más pacífico del mundo y bueno, y que la democracia sola se mantenga, se sustente y no que busquemos mesías que nos traten de salvar
como ocurrió en otras épocas, que todo el mundo pedía que viniesen un golpe militar para que viniesen los militares y salvasen el desastre que habían hecho otros. Y me parece que esta vez esto no va a ocurrir, y espero que el desastre no venga por la parte civil, y sino que soportemos estoicamente, y que la democracia, que tiene los remedios, que es la elección, la próxima elección, y que los políticos se pongan los pantalones largos y piensen en el país y no tanto en sus bolsillos. Tal cual, coincido. Mira, Uber, ya como para ir cerrando, ¿no? Porque recién estábamos hablando, empezamos con esto del dólar soja, y vos empezaste a abrir la vista, porque claramente esto tiene que ver con la necesidad de divisa, de resolver un montón de otras cosas, y también esto tiene que ver con los problemas inflacionarios y cómo la gente, todos nosotros, los ciudadanos argentinos, cada vez se nos hace más difícil porque se va encareciendo todo. Y ni hablar, coincido totalmente, el tema de salud. Cuando uno en una familia necesita determinados medicamentos que muchísimos son importados, estás primero con el corazón en la boca a decir, va a haber, y después, ¿cuántos salen? ¿Cuántos salen? Porque siempre se van encareciendo, pero en porcentajes altos. Volviendo al tema del dólar soja, yo quiero pedirte para cerrar esta nota, ¿qué opinión tenés sobre Juan José Bailio, teniendo en cuenta de su rol como secretario de Agricultura? Fíjate que, volviendo al tema del dólar soja, luego de que los productores vendieron, cerealeras, etcétera, salieron con esta medida de que aquellos que habían vendido no podían después acceder a los dólares. Después esto se dio marcha atrás, que quedaron exentos, digamos, los productores, esta medida que quedó sin efecto de forma rápida en un par de horitas, y las cerealeras sí quedaron como indignadas, como diciendo, primero me haces vender y después no me dejas comprar dólares, ¿sí? Que es una forma de mantener el poder adquisitivo, porque todo el mundo sabe que el peso es esto, se va devaluando y cada vez adquirís menos cosas si te mantenés en pesos. ¿Cuál es tu opinión de Juan José Bailio? El peso es un papel que no sirve para nada. De última, el peso como tal es un papel. Como cualquier moneda es un papel. Los papeles tienen valor en función del respaldo que tengan por detrás. Nuestra moneda no tiene ningún respaldo, por eso no vale nada. Suerte que me lo recordaste, no me acordaba de su apellido. ¿Existe? Yo creo que hoy no existe nadie. O sea, solamente la economía la maneja el contador, el señor Massa, o abogado, creo que abogado, que le pone mucha fuerza, y lo demás no existe. O sea, pueden opinar o no opinar, pero al final todas las medidas las van tomando, van poniendo parches, como te dije, haciendo de goma, de la manguera, y van viendo cómo hace. O sea, hoy por hoy los otros ministros no existe ninguno. O sea, existe un solo ministro que es el plenipotenciario, y el que toma las decisiones, que va para acá, que va para allá, y el que logra mantener el barco más o menos estabilizado. Por lo menos no por ahora, no sé por cuánto tiempo más. Muy bien, Uber. Sí. No existe otro ministro. Para mí todo empieza y termina ahí. Clarísimo. Buena estrella, Uber. Muchas gracias por esta nota. Gracias por la nota, Silvina. Gracias a toda tu audiencia. Y bueno, esperemos que mejore el campo que nosotros vivimos, que es lo que nos da de comer y que es lo que nos mantiene vivos en una ciudad como Hernando, que la vemos crecer tan pujante y de la cual somos hijos y deseosos que nos vaya muy bien. Sí, señor, coincido totalmente. Buena estrella de nuevo, gracias. Gracias, chao, chao. Muy bien, hablamos entonces con el ingeniero agrónomo Uber Arese para Tiempo X con aire rural. Tiempo X con aire rural, con la licenciada Silvina Ticera, comunicadora social, periodista. Tiempo X de Silvina. Con toda la información local, provincial, nacional e internacional. Tiempo X de Silvina. Con los distintos bloques, las noticias, las rondas de mates, las entrevistas, los análisis, la historia, el pasado, el presente, el futuro. Tiempo X de Silvina.